Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar ya en la casa de nuestro Dios. Pues vamos a empezar la escuela dominical en esta mañana, hermanos. Vamos a empezar leyendo un versículo, hermanos, en Hechos 1. Vamos a leer Hechos 1 y versículo 11. Dice la palabra de Dios, hermanos, allí en Hechos 1:11 dice: los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pues este versículo, hermanos, nos habla, ¿verdad? Como cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Vamos a seguir mirando, hermanos, que el estudio tenemos 4 partes y se llama Cristo vuelve. Este va a ser el estudio, ¿verdad? Seguimos con él hasta terminar los 4, pero es la verdadera historia, ¿verdad? Que Cristo un día vendrá. Y de esto vamos a estar hablando, de que Cristo vuelve. Vamos a hacer una oración. Amado y bendito Dios, te damos gracias, mi Dios, por darnos un día más de vida, Señor, podernos reunir en esta mañana, mi Dios, lo hacemos todo el tiempo en su nombre, Padre. Le pido en esta mañana, mi Dios, que me use, mi Dios, y que hable a nuestros corazones por medio del estudio, mi Dios, que sea de gran edificación para nuestras vidas. Le doy las gracias, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, que como los que estamos aquí reunidos en la iglesia, como los que nos miran por medio de las redes sociales. Le pido que les bendiga, que sea de gran bendición, mi Dios, este estudio. Nos ponemos en sus manos en Cristo Jesús. Amén. Sean bienvenidos, hermanos, y pues vamos a continuar, ¿verdad?, con el estudio. Como miramos, ¿verdad?, la semana pasada, ¿verdad?, estuvimos también mirando, hermanos, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y estuvimos mirando las profecías, ¿verdad?, que son en este tiempo, las profecías, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y las profecías de este tiempo que están en el cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso estuvimos mirando. Pero ahora vamos a pasar al estudio 2 y vamos a estar mirando la segunda venida del Señor Jesucristo, que nos va a hablar, hermanos, de esa división, ¿verdad?, en dos partes. Sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, pues Él nació de una virgen, ¿verdad? Y Él creció en este mundo. Pero también, hermanos, podemos mirar hasta el día cuando Él fue llevado a esa cruz, donde Él murió y dio la vida por cada uno de nosotros. Y en cierto modo, la primera venida del Señor Jesucristo también se dividió en 2 etapas. Tenemos allí, hermanos, el inciso A, primeramente, ¿verdad?, lo que es cuando Él nació, que estaba en una cuna, ¿verdad?, en el pesebre. De ahí podemos mirar cuando Él pues es entregado y cuando Él es crucificado, ¿verdad?, a los 33 años, que fue clavado en esa cruz, ¿verdad? Y así podemos mirar estas 2 etapas de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, la palabra de Dios nos habla de cómo Él fue inmolado, cómo Él fue, ¿verdad?, pues drásticamente, se pudiera decir, desfigurado. Pero entendemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo era un propósito el de Él, pues dar la vida de Él para que nosotros podamos tener vida eterna un día. Y esto, hermanos, pues todo es por el amor
de nuestro Dios hacia nosotros, que mandó a su único hijo, su Hijo unigénito, a morir por nosotros, ¿verdad? La venida de Jesús como un bebé en Belén fue un evento privado, inadvertido por el mundo en general. Relativamente muy pocas personas compartieron el gozo del momento. Miramos, hermanos, cuando pues él tuvo que irse a este lugar, ¿verdad?, donde nos habla la palabra de Dios, donde los ataques desde el principio con nuestro Señor Jesucristo fueron unos de los primeros ataques a él, que llegando a ese lugar donde él iba a nacer, ¿verdad?, el primer encuentro que tuvo es que no había lugar. Tristemente, hermanos, podemos mirar cómo estaba todo arreglado desde ese momento, el sufrimiento de él, y que podemos saber de que él empieza a sufrir desde ese momento cuando llegan a este lugar, y pues no había ya un lugar en donde ellos se quedaran, y tristemente tuvieron que ir a ese lugar, ¿verdad?, que se pudiera decir que es un corral de animalitos. Pero también podemos recibir nosotros, hermanos, la humildad desde este momento. Podemos mirar la crueldad por un lado, pero podemos mirar la humildad, ¿verdad?, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores desde ese momento empezaba a sufrir estragos desde el vientre de su madre, ¿verdad? Pero era algo, hermanos, que tenía que continuar y tenía, hermanos, que estar. Después podemos mirar los ataques que siguieron en esos momentos cuando ya el niño, cuando nuestro Señor Jesucristo nace, ¿verdad?, que es atacado por Herodes, ¿verdad?, y que empiezan a quererlo buscar para matarle. Y allí empieza también otra de las cosas, ataques a nuestro Señor. Y miramos paso a paso la crueldad, todas esas cosas, ¿verdad?, que se miraron. Pero esto era parte, hermanos, de algo que se estaba haciendo para que nosotros un día tuviéramos esta vida eterna que Dios nos da para siempre, hermanos. Y por eso es importante que debemos de estar muy agradecidos con Dios, hermanos, ser agradecidos con nuestro Dios, porque una de las cosas muy importantes que nos sacó, hermanos, de esos lugares donde era un infierno, pero también gracias a la misericordia de nuestro Dios, que ya estamos en un lugar donde honramos, glorificamos el nombre de nuestro Dios, y todo, hermanos, lo hizo Él por nosotros, ¿verdad? Principalmente, hermanos, eran los que buscaban y esperaban su venida en el momento dice aquí en el estudio, hermanos, dice que el mundo en general, relativamente muy pocas personas compartieron el gozo del momento, pero que principalmente en los que buscaban y esperaban su venida. Y vamos a mirar allí un versículo, hermanos, en Lucas 2:25, hermanos. Lucas 2:25, ahí la palabra de Dios nos dice: y aquí había en Jerusalén, dice, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre de él. Desde ese momento, hermanos, podíamos saber y entender que había un propósito por profetas que ya sabían que Él vendría y que Él iba a estar, hermanos, allí. Como
pudimos también mirar a los magos, ¿verdad? Cómo ellos fueron siguiendo esa estrella hasta el lugar donde nuestro Señor había nacido. Y Él allí estaba, ¿verdad? Y también tenemos otro versículo, hermanos, en Mateo, o déjenme les leo otros versículos de ahí mismo de Lucas, en el 36, del 2:36, hermanos, ahí también, y hasta el 38, dice la palabra de Dios. Lucas 2:36 dice: estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y el 38 nos dice: esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Allí podemos mirar, hermanos, cómo desde un principio, ¿verdad?, ya se hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Pero muy importante, hermanos, que de esto también la Biblia nos habla, hermanos, de un agradecimiento de nosotros hacia nuestro Dios. Allí el 38 nos habla de eso también. Dice que esta hermana, dice, está presentándose, dice, en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño. Ella desde ese momento, hermanos, ella ya sabía que venía un Salvador. Hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Y ella ya desde ese momento, hermanos, todavía no lo miraba, todavía no tenía ninguna respuesta de dónde iba a estar, cómo iba a ser, pero ella ya estaba dándole gracias a Dios porque sabía que venía un Salvador en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esto es, hermanos, muy importante para nosotros, que nosotros debemos de estar muy agradecidos con Dios día a día. Y no importe las circunstancias, cómo estemos, hermanos, sabemos que estamos en un mundo pecador y que de repente, pues tal vez vamos a estar bien, pero va a haber de todo. Vamos a pasar tristezas, vamos a pasar muchas cosas, pero el agradecimiento a nuestro Dios nunca lo debemos de retirar de nuestras vidas. Siempre estar agradecidos con Dios porque Él ya hizo este evento de nuestro Señor Jesucristo. Él ya lo trajo a este mundo para que nos diera la vida eterna y debemos de estar agradecidos hasta que nosotros, hermanos, vayamos a la presencia de Dios. Debemos ser agradecidos con Dios en todo momento, hermanos, porque Dios es bueno, hermanos, y Él nunca nos ha dejado. Siempre los que estamos traicionando a nuestro Dios somos nosotros, hermanos. Por eso es la importancia de que demos gracias en todo momento a Él. En Mateo, hermanos, tenemos también otros versículos. El 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorar. Desde ese principio, hermanos, ya aquí, hermanos, nos habla del nacimiento de Jesús. Y lo más importante, hermanos, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente, dice, a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde ese momento ya lo estaban ellos pronunciando rey a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué importante es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, pero es muy importante que lo entendamos también y que no lo tomemos a la ligera, sino que verdaderamente, hermanos, vayamos por medio de nuestro ser a movernos a ese tiempo
y mirar, hermanos, todos los eventos que pasaron con nuestro Señor. Y que esto nos ayude a nosotros, hermanos, a realmente tener un temor a nuestro Dios. Saber que Cristo murió y que Él murió por nosotros. En todo momento, hermanos, Dios siempre ha estado con nosotros y Él nunca nos va a dejar, porque Él es fiel. Y nosotros somos injustos, ¿verdad? Pero Dios nunca nos deja, Él siempre está cuidándonos, protegiéndonos de todo. Dice, pero cuando nuestro Señor estaba colgado en la cruz del Calvario, fue una exhibición pública a la vista de todos. Podemos mirar, hermanos, que en el nacimiento se nos habla de que no había mucha gente, eran muy pocos los que estaban con Él. Pero sí en el ataque, hermanos, cuando Él fue ya crucificado, podemos mirar, dice que ya allí sí había mucha gente para ver la exhibición, para ver a nuestro Señor Jesucristo cómo lo mataban, cómo lo deshacían. Pero esto, hermanos, fue algo muy, muy triste y podemos mirar, hermanos, allí en el libro de Isaías cómo se nos presenta todo como nuestro Señor fue destrozado. Así también la segunda venida del Señor Jesucristo tendrá dos etapas distintas. Usamos dos palabras para distinguir estas dos fases. Tenemos primeramente, hermanos, el rapto, ¿verdad? Que es cuando Cristo viene por sus santos. Cristo va a venir, hermanos, a recoger a su iglesia. Cristo va a venir a recoger a los que son salvos un día. Todo aquel, hermanos, que haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador va a ser llevado con Él. Y hermanos, esto va a ser un evento, si lo creemos, todo lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo desde el principio, toda esa gran verdad, hermanos, se va a venir enseñando ese día cuando Él venga a recoger a los salvos. A todo aquel, hermanos, que crea en Cristo, que Él murió por este mundo, dice que va a ser levantado con Él, va a ser llevado al cielo, hermanos. Y ese va a ser un gran evento, hermanos, pero para todo esto, hermanos, es necesario que lo creamos desde el principio, desde su nacimiento. Cómo Él nació, cómo ya los profetas y había mucha gente, hermanos, ya testificando de que nuestro Señor Jesucristo, Él iba a ser también nuestro Salvador. Y desde ese momento es también necesario, hermanos, que nosotros lo entendamos de ese modo y vivir siempre, hermanos, esperando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene pronto, Él viene en breve, nos habla la palabra de Dios, pero no sabemos, hermanos, ni el día ni la hora, pero estar preparados para ese día, hermanos, y más que todo, hermanos, muy importante, estar 100% seguros de que sí vamos a ir con Él. Porque, hermanos, hay mucha duda en el cristianismo, porque se puede mirar a veces, hermanos, como la palabra de Dios nos dice, por sus frutos los conoceré. Y muchas veces, hermanos, miramos a hermanos, o se pudiera decir hermanos, pero no lo son, porque si no se van a ir con Cristo, hermanos, ellos no son salvos. Pero el que está 100% seguro, hermanos, de que es salvo, que ha recibido a Cristo, entonces es donde entra somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, que hemos cambiado, que ya no somos los mismos de antes que éramos. Ya era un vago, usando drogas, usando alcohol, todo eso, ya no soy de esos, ya no hablo malas palabras, ya ahora me llevo por medio de como a nuestro Señor y a nuestro Dios les gusta que uno viva.
porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, esos son los frutos que nosotros venimos dando desde ese momento que hemos cambiado. Ya somos diferentes, ya no somos los mismos, hermano. Ya, sin embargo, en los trabajos que tenemos, nosotros ponemos un hasta aquí, porque ya no nos puede andar ese amigo de allí llamándonos de rey, como nos decía antes. Hey tú, rey, ven para acá, y esto y lo otro. Y ahorita ya no, hermano. Ya ahorita se les pone un hasta aquí y mira, ¿sabes qué? Yo desde este momento nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento le decimos, mira, yo he cambiado, yo ya no soy el mismo de antes. Ahorita he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Ya soy cambiado por medio de su sangre. Y ahorita yo ya no quiero que me andes diciendo este nombre. Y muchas veces se les olvida a ellos, hermanos, y nos siguen llamando, hey, cálmate, ya te dije. Y a veces tenemos que ponernos hasta rígidos, hermanos, hasta a veces hasta amenazarlos. De decirle, hey, si tú no te calmas, va a haber cambios. Yo ya te lo estoy advirtiendo, así es de que si no haces caso, de repente vas a recibir un puñetazo para que entiendas que Cristo es mi Señor ya. Y ese es el testimonio que damos, los que somos salvos, hermanos. Porque tenemos que demostrar, hermanos, que somos hijos de Dios. Ya no nos tienen que venir a amedrentar por esto, por lo otro. Porque no, ya no nos vamos a dejar, hermanos. Nosotros sabemos ya las diferencias, hermanos, es cómo nosotros vivimos una vida cristiana ante los demás. Si nosotros no ponemos un hasta aquí, hermanos, la gente va a burlar de nosotros, así como se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo así es. Si lo hizo con Él, ¿qué no van a hacer con nosotros? Pero sí, hermanos, yo les he platicado parte de mi testimonio, que yo cuando yo dejé el alcohol, la droga, cuando venían esos amigos a mí otra vez a quererme invitar, yo era lo que les decía, que yo ya había hecho un cambio en mi vida y que yo ya jamás iba a regresar a eso. Y les invitaba a que ellos hicieran también un cambio en su vida. Pero lo que yo les decía, hermanos, es que yo quería un respeto de ellos hacia mí. Si ellos querían seguir siendo mis amigos, si ellos querían continuar siendo como amigos, iba a ser muy diferente, porque yo ya no les iba a aceptar nada de lo que hacíamos antes, y ni disparate, ni nada de eso. Entonces, fueron casi todos los que se fueron de mí, hermanos, que ya no me frecuentaron. Tal vez unos 2, 3 fueron los que todavía siguen hasta este momento. Todavía ellos no han aceptado a Cristo, yo les he hablado, pero me han dicho que después, pero los he tenido como amigos. Entonces, pero hubo un alto a todo eso, hermanos, y hubo un respeto, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, el testimonio, cuando uno da testimonio de Dios, le va a uno muy bien porque está uno hablando con la verdad y está hablando para bien de ellos mismos y de uno mismo. Entonces esa es la importancia. Y aquí podemos mirar, hermanos, la revelación, ¿verdad?, de Cristo cuando Él va a venir a recoger a todo aquel que verdaderamente sea salvo, va a ser llevado con Él, ¿verdad? El rapto, hermanos, de los santos, este es el próximo evento en el calendario profético de Dios. El término rapto no se encuentra en la Biblia, pero su significado arrebatados sí se encuentra. Y ahorita vamos a estar mirando algunos versículos, hermanos, de esto. Las siguientes escrituras claves acerca del rapto las podemos mirar allí, hermanos, en Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Primera de Tesalonicenses, hermanos, vamos a mirar allí, hermanos.
1 Tesalonicenses 4:18, hermanos, dice la palabra de Dios. Allí en el 13, hermanos, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren, ahí está algo muy especial para nosotros, hermanos. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice: para que no os entristezcáis como los otros, dice, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea que los que han muerto, hermanos, los hermanos que ya se nos han ido adelantando, ellos ahorita un día van a ser también ellos levantados, ¿verdad? Dice: así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, dice, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que mientras que estemos vivos, nos estemos estimulando los unos a los otros, diciéndonos: el Señor viene, Cristo viene pronto. Sigue adelante, no decaigas, échale ganas. Hay tribulación, ok, aguanta. Ahora, hermanos, no debemos de temer a la muerte, porque la palabra de Dios nos enseña que unos de los que van a ser primeramente levantados van a ser ellos, los que están ahorita durmiendo, ¿verdad? Ellos van a ser primeramente levantados que nosotros. Por eso no hay que tener miedo a la muerte, hermanos. Cuando Cristo nos quiera recoger de este mundo, gracias a Dios, porque ya pasamos a la presencia con Él y ya vamos a estar allí listos para que Cristo Jesús nos lleve con Él un día también. Pero por lo tanto, hermanos, mientras que estemos en este mundo hay que perseverar y hay que vivir, hermanos, con todo eso, hermanos, que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues sabemos que no es en vano y que también fue algo muy duro, pero nosotros estamos listos, hermanos, para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro versículo ahí, hermanos, en Primera de Corintios 15, y vamos a mirar el 51. Primera de Corintios 15, 51 y 52, dice la palabra de Dios: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, esto va a ser el día, ¿verdad?, de la glorificación. Cuando el día, hermanos, que nosotros seamos arrebatados con nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser glorificados, porque cuando pasemos al cielo ya tenemos que ir ya limpios de todo el pecado que tengamos en nuestro cuerpo. Ya vamos a pasar a la presencia con Dios, pero ya sin pecado, porque vamos a ser limpios de todo ese pecado. Mientras que estemos en este mundo, sabemos que estamos limpiándonos del pecado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero un día vamos a ser glorificados y ya vamos a poder pasar a la presencia con Dios, porque Él ya nos puede mirar, hermanos.
Recuerden que recuerden que Dios Padre, Él no nos puede mirar, hermanos, porque Él aborrece el pecado. Y nosotros no podemos ir al Padre si no vamos glorificados, si no vamos ya quitados de todo pecado. Pero un día vamos a llegar a Él ya sin ese pecado y vamos a poder estar mirándolo a Él. Tenemos también, hermanos, otro versículo en Filipenses 3. Vamos a ver Filipenses. En Filipenses 3:20. Dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. De esto es de lo que les estaba hablando, hermanos. Dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ok? Entonces ya vamos a poder mirar a nuestro Dios, hermanos, porque ya vamos a, como les decía ahí, como dice que al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El rapto, hermanos, es un evento instantáneo. El rapto no solo tiene que ver con los cristianos que han muerto, ¿verdad? El rapto nos habla de que es un evento rápido, hermanos. Por eso se nos habla de un abrir y cerrar de ojos. Ahorita aquí estamos, ya no vamos a estar. De repente va a voltear tal vez usted y va a decir: ¿y este dónde está? No lo miro. Como allí está Dani y Hanna, de repente tal vez Dani ya no va a estar y va a decir Hanna: ¿y este dónde se me quedó? ¿Se fue? Pero ¿para dónde se salió? ¿A qué hora se salió si no lo miré? No. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, ya no vamos a estar allí. Entonces va a entrar la imaginación de este mundo, va a entrar en los hombres, van a empezar a decir: oh, ok, entonces sí es cierto que existen los ovnis, y uno de ellos vino y lo agarró y se lo llevó. Y van a meter una de cosas, hermanos, van a meter unas mentiras tremendas cuando pase ese tiempo, y el mundo va a seguir. No más que es cuando va a venir lo tremendo. Todos los que se quedan, hermanos, van a vivir algo muy duro, muy tremendo. Pero los que hayamos ido en ese tiempo, hermanos, ya con Cristo, ya vamos a estar con Él, dice, para siempre. Entonces es importante, hermanos, saber que tenemos un Salvador que nos ama y que nos quiere. Dice también, hermanos, que el rapto no solo tiene que ver con los cristianos que han muerto. El rapto, el Señor enviará a sus ángeles para reunir a los creyentes y llevárselos al cielo. En el 4 nos dice que el rapto, los creyentes, los santos, serán arrebatados, dice, para encontrarse con Cristo en el aire. Y en el 5 nos dice, hermanos, que el rapto, todos los cristianos, tanto los muertos como los que viven, recibirán un cuerpo glorificado. Y el 6, según Mateo 24:42, el rapto no será anunciado para que nos preparemos. Así como estamos, hermanos, el día que Cristo venga, como nos encuentre, así vamos a ir. ¿Por qué cree que muchas de las veces, hermanos, dice que tengamos cuidado de hacer lo malo? Pues está muy claro, hermanos. Si Cristo nos va a venir a encontrar, por ejemplo, mirando pornografía, ¿se imagina?
hay mucha probabilidad de que no vayamos a ser llevados con Él, porque parte de esto también demuestra, hermanos, que no hay salvación, porque seguimos haciendo las cosas del mundo. Que nos encuentre, hermanos, haciendo lo indebido. Entonces, es importante que nosotros, hermanos, entendamos que debemos de mantenernos puros lo más que nosotros podamos, alejados del pecado, pues para que ese día, esperando el día de que nuestro Señor Jesucristo pueda llegar en cualquier momento y que nos haya, hermanos, haciendo algo que le agrade a Él, ¿verdad? Porque se imagina qué orgullo sería, hermanos, que viniera nuestro Señor Jesucristo cuando usted le acaba de dar el plan de salvación a una persona y acaba de aceptar esa persona a Cristo Jesús, que llegue Cristo en ese momento, se los lleve a los dos. Va a ser algo glorioso, hermanos, porque esto es lo que Dios quiere de nosotros. Allí en Mateo 24:42 dice la palabra de Dios: velad pues, dice, porque no sabéis, dice, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dice que estemos alertas, hermanos, que estemos velando en todo momento, porque no sabemos ni la hora en que nuestro Señor ha de llegar por su iglesia. Según segunda de Pedro 3:9 dice: la única razón por la que el rapto no ha pasado todavía es porque el Señor quiere salvar a los pecadores. Dios quiere, hermanos, que todavía faltan más almas que Dios quiere para Él. Entonces, dice que está esperando un poco de tiempo, hermanos, y después será el rapto, ¿verdad? En segunda de Pedro, hermanos, vamos a mirar ahí que nos dice en segunda de Pedro 3 al 9 dice. Dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y en el 9 nos dice: el Señor no tarda su promesa, dice, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere, hermanos, que sigamos predicando su palabra, quiere que sigamos ganando las almas para Cristo. Él quiere, hermanos, que todos procedan al arrepentimiento y que vayamos todos con el Señor. La revelación de Jesucristo, esta es la segunda fase del regreso de Jesucristo. En el Apocalipsis, hermanos, el Señor nos enseña que Jesús fue llamado también fiel y verdadero. Allí en el versículo 11 de Apocalipsis, ¿verdad? Nos habla de fiel y verdadero, y que también, hermanos, Él fue llamado como el Verbo de Dios, y también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él
fue Dios desde el principio. Dios lo manda, hermanos, a que Él dé la vida por nosotros. Y nuestro Señor, hermanos, Él vino a este mundo, hermanos. Y Él lo dio todo, lo hizo todo por nosotros. Ahora nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en Él. Tenemos que estar en nuestro Señor en todo momento. Pero sí, hermanos, vivir pensando que fue cruel todo lo que nuestro Señor, a lo que nuestro Señor le hicieron. Y que lo que nosotros padecemos, hermanos, no es nada. Que lo que nosotros padecemos es algo insignificante, hermanos. Pero muchas veces nos hacemos los culpables y no miramos, hermanos, lo que le hicieron a Él. Por eso esto nos tiene que ayudar a nosotros, hermanos, en las luchas que nosotros tenemos, a aprender de que sufrimos, pero no es como el sufrimiento de nuestro Señor. Aprendemos de esto, hermanos, y vivimos con la esperanza y que un día se va a hacer realidad. Estaremos con el Señor para siempre. De esta manera, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos fieles mientras que vivamos aquí. Y que vivamos para Él. Le damos gracias a Dios en este tiempo, hermanos, por todo lo bueno que Él ha sido por nosotros, todo lo que Él ha hecho. Y ahora vivimos en Él. Y le damos la honra y la gloria a Dios, porque Él es bueno, hermanos. Él nos ama, Él nos quiere mucho. Pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte. Amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, mi Dios, de meditación en su palabra. Hemos visto una vez más, Señor, todo lo que se espera un día, mi Dios, que usted venga a recoger a su iglesia. Padre, ayúdenos a ser fieles mientras que estemos viviendo en este mundo. Le pedimos también, Señor, para que nos ayude, Señor, nos dé fuerzas para seguir, mi Dios, ganando más almas para usted, predicando su palabra en todo momento, mi Dios, para que ese día, mi Dios, pues llegue pronto, Padre. Te damos las gracias, mi Dios, por este momento. Mi Dios, bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado aquí en la iglesia, escuchando su palabra, aprendiendo. Y le pido también, mi Dios, por los hermanos que nos miran por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición este estudio, mi Dios. Bendígales grandemente también, Padre. Pues le damos las gracias, Señor. Bendiga todo lo que vamos a hacer enseguida, mi Dios, el coro, los cantos y la predicación. Las ponemos en sus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén.